La pregunta que debemos hacernos es: ¿qué hacían los etíopes o este hombre etíope a ir a adorar a Dios? ¿Qué lo hizo llegar ahí? Evidentemente la visita de este funcionario a Jerusalén no era ni diplomática, sino espiritual. Fue al templo a adorar, a llevar una ofrenda. El hecho que estuviera leyendo Isaías revela mucho, ya que no cualquiera tenía acceso a los rollos. Y en circunstancias normales, un funcionario no se hubiera permitido subir a su carruaje a cualquier peatón. Intente acercársele al ministro de Defensa o al ministro de Finanzas y dígale que le dé una bola para su casa. Le caen dos tipos de este tamaño y así, y le meten corriente. Lo tiran para el piso, lo esposan y lo meten en un calabozo. Pero este hombre, alto funcionario, que de seguro no venía solo, vendría con sus escoltas, sus escuderos, y le dijo a Felipe: súbete a mi carro y explícame esto que yo estoy leyendo. Por lo tanto, la lectura y el encuentro con Felipe originaron tres preguntas importantísimas del etíope. La primera tuvo que ver con una ignorancia obvia. Le dijo: ¿y cómo podré entender si no hay quien me enseñe? Aunque era cierto que este hombre era muy preparado, ilustre y muy letrado, a lo mejor con estudios muy avanzados en economía, administración y política de Estado, en la lectura que estaba haciendo ahora tenía una ignorancia total. Nos pasa hoy día. Gente de la alta alcurnia que por su mucho conocimiento, grandes hombres ilustres, letrados, 5 o 6 títulos universitarios, 8, 9, 10 empresas, cuentas en Suiza, Alemania, Estados Unidos, como entiende el que el sentido de su vida se encuentra en eso que tienen, dan por concluido que no necesitan a Dios. Pero este hombre ilustre tenía una gota de humildad valiosa e importante. No solamente el etíope, también la tenía Felipe. Porque usted se hubiera imaginado a Felipe llegando al etíope y le dice: ¿no entiendes lo que tú estás leyendo? Y le dice: si no tengo quien me explique. Bueno, pero tú no eres ilustre, tú no hablas hebreo y hablas griego y eres el alto funcionario, tú deberías saberte eso. ¿Para qué entonces lo lees? ¿Usted se imagina eso? No hubiera funcionado el plan. Por eso el grado de humildad era tan importante en ambos. Uno para que le dijera a aquel: súbete a mi carruaje, y el otro para que le enseñara ¿con qué? Con amor. Tanto así que le dijo: ¿qué me impide bautizarme? En el mensaje anterior les hablé de los 3 tipos de personas: la intelectual, la inteligente y la sabia. Pero este hombre etíope era intelectual e inteligente, pero no tenía lo que a Felipe le sobraba, que era la sabiduría dada a través del Padre en su vida. Por lo tanto dijo: ok, tú eres intelectual y eres inteligente, pero ahora te voy a dar de algo que tú vas a gozar: la sabiduría de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, por más intelectual e inteligente que sea, nunca usted va a poder lograr entender la Biblia hasta que reciba el Espíritu Santo. Antes, cuando usted no tenía el Espíritu Santo, usted leía la Biblia y no entendía nada. Venía como el etíope: no entiendo nada. Pero luego que recibe el Espíritu Santo, entonces comienza el Espíritu Santo a hacer el trabajo de la revelación por medio de la sabiduría. Y ahora usted lee un versículo 10 veces y 10 veces le dice algo diferente, porque la palabra es viva y más cortante que espada de doble filo. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. ¿Cuántos dicen amén? Aplauda su gloria. La próxima pregunta originó en este hombre una confusión
pues no sabía si la persona que describe el profeta tenía que ver con otra persona. Y por eso surge la segunda pregunta: ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Mire, la peor pregunta es la que no se hace. Y esto me arroja a mí que el etíope tenía un alto grado de humildad, porque se atrevió a hacerle preguntas por medio de la ignorancia en el tema. Yo doy clases y una de las cosas que les enseño a mis alumnos en la clase es: pregúnteme todo. No importa si usted piensa que su pregunta es estúpida, hágala como quiera, porque hay 5 y 6 más que tienen la misma pregunta pero no tienen la valentía de hacerla. Y a veces hasta por preguntas que aparentemente son estúpidas o ridículas, terminan siendo el centro de la clase. Y este etíope hizo preguntas que quizás para alguien más hubieran sido insignificantes, pero fueron las preguntas que le trajeron al etíope claridad, luz y salvación. Este hombre, a pesar de ser un intelectual y posee mucha inteligencia, era de ser así, de lo contrario no hubiera sido un alto funcionario, sobre todo de la reina de Egipto. Era un hombre lleno de humildad, que no se guardó ninguna pregunta. Esta era su curiosidad. Y después que ambas respuestas llegaron a su corazón y fueron contestadas por Felipe, hizo la tercera pregunta, y quizás la más importante, porque era la que sellaba este encuentro: ¿qué me impide ser bautizado? Veamos por qué esta pregunta, que es de extrema consideración, la hizo este etíope siendo ahora un nuevo creyente. Número 1, diga conmigo: un deseo profundo de obedecer. En el caso del etíope vemos el impacto inmediato que produce la conversación. Cuando un hombre y una mujer se entregan al Señor, el acto seguido, sin demora de tiempo, era bautizarse. Los creyentes del primer siglo, al igual que nosotros, jamás concibieron una conversión a Cristo sin un acto inmediato del bautismo. Así que la pregunta del etíope revela cuán importante era para él la obediencia. Felipe le habló de Jesús. Le dijo: este es el orden de la vida. ¿Por qué tienes que bautizarte? Primero, para dejar las cosas viejas atrás, y segundo, para recibir al Espíritu Santo. Sin Él no puedes caminar, sin Él no puedes andar. Él te guía a toda verdad, dice la palabra. Te redarguye de pecado. Es la voz de Dios dentro de ti. Por eso dice la Biblia: más fuerte es el que está en mí que el que está en el mundo. Pero si no está en ti, si no está dentro de ti, entonces el acto es incompleto. Hace falta algo. ¿Sí me doy a entender? Segundo, una decisión sin demora. Y cuando Felipe comienza a hablarle del gran mandato que Jesús les dejó a ellos. Acompáñenme al libro de Mateo 28, 19, titulado La Gran Comisión. Dice: por tanto, id y haced. Dos acciones: vayan y hagan. Hay muchos que van, pero no hacen. Id y haced discípulos. ¿A qué? A todas las naciones. A todas las naciones. Imagínense el compromiso que nos delega el maestro. No hemos podido predicarle al vecino, al guardia del edificio, al hombre que maneja el carro público, la cajera del supermercado. Y cuando traemos a alguien a la iglesia nos creemos Jesucristo. Por eso Jesús le dijo: siervos inútiles son si hacen lo que yo les mando. Y aquí hay 3 categorías. Está el siervo inútil, o vayamos de arriba hacia abajo. El siervo útil es aquel que hace más de lo que se le pide. Ese es el que tú llamas y le dices: mi hijo, mire, hay que pintar la pared. No, ya la pinté, pastor. Wow.
Bueno, ¿qué tal si tú me ayudas por lo menos con cortar el césped? Ayer lo corté, pastor, no le quise decir nada pero ya está. ¡Wow! Es aquel líder que va y hace, aún sin que se le mande. Ese es el siervo útil. El inútil es aquel que hace solamente lo que se le manda. Y luego estamos nosotros, que ni lo que nos mandan hacemos. Aplauda su gloria. Sí, porque ya usted se estaba ubicando en el útil. Ahí estoy yo. Eso soy yo. Está hablando de mí el pastor. No, ninguno de los dos. Pero dice, a todas las naciones. Y luego, como dice después de la coma, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el mandato. Es la gran comisión. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Obediencia. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús les dijo a ellos: vayan y hagan esto. Prediquen a todas las personas, bautícenlos a todos y enséñenles a obedecerme. Y si ustedes hacen esto y enseñan a los demás a que lo hagan, yo estaré con todos ustedes. Imagínense qué maravilloso es que Jesús esté con nosotros todo el tiempo, solamente por la obediencia. Mire cómo dice Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será. Felipe le leyó, lo imagino, no lo dice la Biblia, pero le leyó este verso. Le dijo: mira, Marcos, que no vino conmigo, se quedó por allá. Mira lo que escribió Marcos. Escribió que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y ahí fue donde saltó la pregunta del etíope: entonces, ¿qué me impide ser bautizado? No había piscina, no había albergue, cascada, no había nada de eso. Había un pequeño charco. Por eso cuando la Biblia nos dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, está poniendo una especie de binomio indispensable en la salvación. La declaración anterior nos pone de manifiesto que el acto de bautismo no es la causa de la salvación, sino que se constituye en la consecuencia de la fe de un verdadero creyente. Diga conmigo: el rechazo. El asunto es que muchas personas piensan no tener la necesidad de arrepentirse de sus vidas y de sus pecados. El llamado está hecho para toda persona, para todo hombre y para toda mujer, sin importar raza, color o estatus social. En el libro de Mateo 19, del 16 al 22, habla de un joven llamado el joven rico. Dice: entonces vino uno y le dijo: maestro bueno. Venía con mucho gozo porque le dijo a Jesús: maestro bueno. Pero Jesús se voltea y antes de voltearse le dice la pregunta siguiente: ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Qué le estaba ofreciendo a él? Obediencia. Si quieres la vida eterna, tienes que ser obediente. Ahora, Jesús sabía que él guardaba todos los mandamientos. Diga conmigo: activismo religioso. Hay gente que solamente están involucrados en una congregación, no por medio de un estilo de vida, sino a través de un activismo religioso. Son la gente que más ora. Oran 18 veces al día, ayunan 7 veces a la semana, no se pierden ninguna actividad, están siempre en la iglesia, se sabe la Biblia de la A a la Z. Pero lo más importante, se desconectaron de Dios. Por eso lo único que el Señor reclama en el libro de Apocalipsis es: has perdido tu primer amor. Y este joven era un activista religioso.
Jesús le hace la pregunta para llevarlo al punto B y le dice: tienes que guardar todos los mandamientos. ¿Y sabes qué le respondió el joven rico? Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo: todo eso lo he guardado desde mi juventud. ¿Y sabes qué? Era verdad. Pero la diferencia era que no lo hacía de corazón. Era un activista religioso. Y cuidado, nunca se deje engañar del enemigo, para que nunca caiga en activismo religioso. Comienzas a orar, comienzas a leer la Biblia desconectado de Dios. Un activista. Pero este joven hizo la pregunta que definiría su destino. Le dijo a Jesús: ¿qué más me hace falta? En pocas palabras, hay una señal de altivez en esta pregunta. Porque cuando le pregunta a Jesús: ¿cuáles mandamientos tú me dices?, él sabía cuáles eran. Él los sabía. Porque cuando Jesús se los enumera uno por uno, le dice: todo eso lo he hecho y desde mi juventud. ¿Alguna otra cosa necesitas, Jesús? Y Jesús le dijo: sí. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y luego ven y semejante propuesta. Vende todo lo que tienes, suelta todo eso y vente conmigo. Si realmente crees que yo soy el maestro como me acabas de llamar, entonces haz lo que te digo y ven conmigo. Quizás el joven rico se hubiera convertido en uno de los apóstoles del... Pero ¿sabes lo que pasó? En el 22 dice: oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque dice la Biblia: donde está tu tesoro, donde está tu tesoro está tu corazón. Esta era la señal que arroja este pasaje bíblico de que este joven no estaba conectado con Dios, porque su corazón no estaba ligado con Dios, sino con sus posesiones. Por eso el Señor fue tan sabio y le dijo: pues vende todo lo que tienes y ven y sígueme y dale a los pobres todo. Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Cuando el apóstol Pablo se convierte, en aquel entonces Saulo de Tarso tuvo este encuentro con Jesús cara a cara, donde queda ciego. Pero cuando Jesús habla con Ananías, le dice: a este le es necesario padecer en mi nombre, porque lo colocaré enfrente de los reyes. Y en aquel entonces esa promesa de Dios, esa palabra se escuchaba maravillosa. ¿A quién no le gustaría estar enfrente del rey, de cualquier rey, enfrente de un presidente, enfrente del rey de España? ¿A quién no le gustaría estar enfrente de la reina Isabel? A todos. Pero lo que Dios no le había dicho a Saulo de Tarso, a Pablo, era en qué condición iba a estar delante del rey. Después de haber pasado penalidades y padecer en el nombre de Jesús, un hombre llamado Agripa, rey Agripa, le dijo a Pablo: por poco me persuades a hacerme cristiano. Ahora, vayamos a este pasaje y con esto ya casi termino. El libro de Hechos, capítulo 26, del 24 al 28. Diciendo él estas cosas en su defensa, Pablo está encadenado, esposado, y está dando un discurso en su defensa. Dice: diciendo él estas cosas en su defensa, Festo, otro personaje, a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. ¿A cuántos de nosotros nos han dicho loco?
Pero imagínense, si a Pablo le dijeron loco, eso viene a ser un piropo hermosísimo para mi vida. Que me digan loco, pero si a Pablo, que era Pablo, le dijeron loco. Pero dice la Biblia que el evangelio es locura para el que no cree. Y estaba ahí Pablo, estaba Festo y el rey Agripa y todos en ese auditorio. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Y voltea su mirada al rey Agripa y le dice: pues el rey sabe estas cosas. ¿Sabes por qué Pablo hace eso? Porque no lo dice la Biblia, pero yo me lo imagino, que este rey se reunía con Pablo a solas. Y este rey le decía a Pablo: Pablo, yo sé que tú estás haciendo lo correcto. Yo sé que todo lo que tú predicas es verdad. Yo sé que lo que hablas de este tal Jesús es cierto. Pero ¿sabes qué, Pablo? Yo soy el rey. Tengo una posición que mantener delante de la gente. No puedo ser cristiano, porque ¿qué dirá la gente del rey Agripa? ¿Qué dirá la gente de mí? Tengo que mantener una posición, una postura. ¿Alguien está recibiendo lo que estoy diciendo? ¿Cuántos no hay así? Van con la Biblia y le dice: ¿y eso es una Biblia? No, ¿para dónde tú vas? ¿Para la iglesia? No, una conferencia de superación personal. O sea, no. Y ese patrón no es conferencista motivacional Carlos León. Hay gente así que tienen que guardar una pose delante de la gente. Por eso Pablo dice: pues el rey sabe estas cosas. ¿Acaso no fue lo que hizo Nicodemo con Jesús? Que se le presentó ¿a qué horas? De noche. Y le dijo Nicodemo a Jesús: sabemos que eres de Dios y que vienes de Dios, porque las cosas que haces solamente las hace alguien que viene de Dios. Y Jesús le dice: perfecto, cree en mí y te bautizo, tienes que nacer de nuevo. Pero no lo quiso hacer tampoco. Había un estatus que mantener. Y cuando Pablo le dice: pues el rey sabe estas cosas, delante de quien hablo con toda confianza. ¿Qué dejó entender Pablo ahí? El rey y yo tenemos confianza, tenemos comunicación, porque no pienso que él ignora nada de esto. ¿Verdad que no, rey? Pues no se ha hecho esto en algún rincón. Y le dice Pablo al rey: ¿crees, oh rey Agripa, en los profetas? Y sabe, él mismo le afirma la respuesta: yo sé que tú crees. Pero había una apariencia. Imagínese toda la gente allí. Estaba Festo y el rey nervioso porque Pablo, cuidado con lo que dice Pablo, cuidado. ¿Crees en los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me convences, por poco me persuades a ser cristiano. Se definió, marcó la línea. Era su oportunidad, pero marcó su línea. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual soy yo, a excepción de estas cadenas que tengo puestas. Por eso la pregunta que hizo el etíope fue una excelente ocasión para Felipe, pues este, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y la singularidad de Jesús, el hombre de Galilea, caló profundamente en su ser. La profecía de Isaías, que hablaba del siervo sufriente, le convenció, y por eso toma la decisión de aceptar a Jesús como el Mesías anunciado en Isaías. Las palabras del etíope acerca de Jesús fue un acto de confesión inmediato. Así lo dijo: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Pero como muchos de ellos, aquella fiesta
parecía no tener ninguna incidencia profética, porque era más la celebración del rito que el auténtico significado que escondía la Pascua. Creyó en Jesucristo no solo como el Mesías, sino como el Hijo de Dios. Póngase de pie, iglesia. Nuestra misión, la gran comisión. Diga conmigo, la gran comisión. Si Felipe, que fue comisionado para encontrarse en este viaje recóndito, en un lugar desértico, donde no sabía lo que sucedería, marcó la vida de este hombre. No sabemos la historia que sucedió luego con este etíope, pero de seguro que cuando regresó a su nación, las cosas cambiaron. Porque Dios solo necesita a uno solo que le crea. Dios necesita a uno solo que tenga fe. Y desde ese día el etíope, como registra la palabra, siguió su camino con gozo. Ya no había tristeza, ya no había incertidumbre. Ahora su vida tenía sentido. Ya no eran los grandes tesoros que manejaba en su vida ni los de la reina. Ya no era lo gran ilustre que él era. Ya no tenía que ver con los muchos idiomas que hablaba, con el mucho conocimiento que tenía. Ahora era Jesús el sentido de su vida. Y quizás nos encontremos con el etíope en el cielo, y allá arriba nos cuente la historia de qué sucedió después que no registró la Biblia. Pero ¿sabes algo? Así como el etíope, tú y yo andábamos errantes, buscando un lugar donde se manifestara Dios en nuestras vidas. Y ese lugar no tenía que ver con cuatro paredes, tenía que ver con tu corazón. Porque por más lugares que yo visité y que sé que tú también visitaste, en esos lugares no hallamos el sentido de nuestra vida. Porque el mayor sentido de nuestra vida, que es Jesús, tenía que estar aquí, en nuestro corazón. Y cuando Felipe se monta en el carruaje del etíope, comienza a tener esta conversación con él y le dice lo mismo que yo te estoy diciendo. Le dice: lo que pasa, etíope, es que usted no ha encontrado lo que yo ya conseguí. Y me imagino al etíope: ¿pero qué tú conseguiste? Mire, yo vengo con muchos tesoros, ¿qué debo hacer? Y Felipe le dije: ¿sabes qué? Yo no tiene que ver con lo que tienes, tiene que ver con tu corazón. Y ya tienes el interés y la necesidad. Y cuando le predica de Jesús, el etíope le dice: pues yo quiero ser bautizado. Y le dijo: detén el carruaje, le dijo a su chofer: deténlo. Aquí hay un pequeño pozo, ¿podemos bautizarnos aquí? Y Felipe le dijo: claro que sí. Se bajaron los dos, Felipe lo bautiza. Y cuando él abre sus ojos, ya no estaba Felipe. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Cuando él abre los ojos y ya no estaba Felipe, ahora te toca a ti, etíope, convertirte en un Felipe. Hoy es el día de convertirte en un Felipe.